Romanos capítulo número 1, versículo número 18. El hermano ya tiene puesto el primer versículo ahí. Y dice la palabra del Señor en Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Versículo número 21, vamos ahora al número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo número 25. Ahora, dice de esta forma el número 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos toques, tú nos transformes, tú nos edifiques. Hoy, sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos esté cambiando nuestra manera de pensar, de actuar. Oh, Dios mío, aquí en la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Hemos puesto como título la culpabilidad del hombre. ¿Sabes que el ser humano se ha apartado a través de generaciones, de épocas, de periodos de tiempo, de dispensaciones? Desde la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, que los creó santos, puros, en inocencia, ya ellos dejaron de ser inocentes para convertirse en conscientes. O sea, ellos escogieron su propio destino. Aquí en el libro de Romanos, en estos versículos que acabamos de leer del capítulo número 1, dice de esta misma forma, la culpabilidad del hombre. Y en el versículo número 1, donde el primer versículo, no el versículo 1, el versículo 18, el primer verso que leíamos, dice que la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo, sobre toda impiedad y justicia. Mire, Dios es justo, y usted puede decirlo todo el tiempo. Por muy justo que haya una persona, por muy bueno que sea una persona, por muy amable, por muy cordial que sea una persona, nunca va a ser mejor que Dios, porque somos imperfectos. ¿Y qué significa, según el diccionario de la lengua, de la Real Lengua Española, qué significa justicia? Bueno, justicia significa principio moral que se inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde o lo que se merece. Entonces, estamos viendo últimamente que el mundo se ha desenfrenado. La gente haciendo manifestaciones, rompiendo tiendas y todo. Ustedes saben todo lo que ha ocurrido en el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos. Entonces, todo esto es una consecuencia del alejamiento del hombre de Dios. El hombre le ha dado la espalda a Dios. El hombre ha tratado de hacer las cosas por su fuerza y siempre ha negado la existencia del Señor. Miren, en el versículo número 11 de Juan 1:11, el hermano nos lo va a poner. Juan 1:11 dice que Jesús, ¿a quién vino? A los suyos. Mas los suyos, ¿qué le pasó? No lo recibieron. Entonces Dios había provisto un sacrificio. Ahí está en el televisor y en la pantalla grande aquí está. Dice, Dios había provisto un sacrificio perfecto que iba a quitar, iba a desaparecer, iba a abolir el pecado completamente. ¿Y ese sacrificio quién era? Jesús. Entonces eso fue planeado desde el principio, que en Génesis capítulo 3 versículo número 15, ustedes ven, es el primer versículo de redención mesiánica que aparece ahí. La serpiente te morderá en el calcañar, mas la mujer que le hería a la serpiente le herirá la cabeza, le va a cortar la cabeza, simbolizando que el Mesías, la salvación, el Hijo de Dios iba a venir al mundo a través de una mujer y se iba a convertir humanamente, y que le iba a morder en el calcañar, dando a entender cómo iba a morir Jesús. O sea que iba a dar su vida
en rescate por la humanidad. Y él le iba a cortar la cabeza al diablo. Hoy en día vemos que no ha cambiado en nada el tiempo de los romanos. Pablo lo sabía porque Pablo era romano. Su madre era judía y su padre era romano. Él era de la tribu Benjamín, pero tenía la ciudadanía también romana, y no era por adopción, sino por nacimiento, como él dijo. Entonces él conocía bien la cultura como estaba en ese tiempo, los romanos, los griegos, todas esas naciones que estaban en ese tiempo, y le estaba hablando, mandándole esta carta diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia. Dios no ha pasado por alto toda la injusticia que se ha cometido. Aunque hay muchos se han ido de este mundo sin pagarlas. Hay personas que han querido agarrar a un dictador, a un mafioso, a un violador, a un asesino, y se ha ido de este mundo sin pagarla, pero en el otro la va a pagar. Y de Dios nadie se escapa. Nadie se escapa. Pablo mismo dijo: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, engañado. Nadie se ha burlado de Dios. No ha habido una sola persona que ha dicho que se haya burlado en la cara de Dios y después no haya tenido las consecuencias. La primera consecuencia que tuvo Adán fue lo siguiente: mira, tú tenías la autoridad, el poder, el dominio, la destreza. Yo te lo di para que tú reinaras, dirigieras, fueras el jefe o el mayordomo, como quieras tú llamarlo, de todo aquí en la tierra: animales, terrestres, marítimos, aéreos, de toda planta. Eres el mero todo. Ahora, al tú cometer pecado, ¿qué fue lo que le pasó? Por culpa de él, Dios se lo dijo, cayó una maldición sobre la tierra. Vino una maldición sobre las plantas, una maldición sobre los animales, una maldición en el aire, una maldición en el agua. Y entonces solamente porque él desobedeció a Dios. La desobediencia es algo tan terrible y es tan catastrófico ante los ojos de Dios que solamente se puede pagar con la muerte. Y en este momento él no murió físicamente, sino murió espiritualmente. Porque la serpiente vino y se le acercó a Eva. Mira, él no fue a Adán, fue a Eva. Sabía cuál era el canal, cuál era el conducto que podía hacer caer a Adán. Y fue a Eva, con que Dios le ha dicho que no coman de ningún árbol. Dios no dijo nunca eso. Dios dijo: solamente de uno no van a poder comer. Se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hoy en día tenemos esta parte moral nosotros por ver desobedecido a Dios, y ahora sí sabemos qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal. Aunque la Biblia está diciendo: hay del que le dice a lo bueno malo y lo que le dice a lo malo bueno. Se han cambiado los papeles. ¿Por qué Dios destruyó en Génesis capítulo número 6 la humanidad en aquel tiempo? Dice que se había aumentado, ¿qué cosa? La maldad había llegado ante los ojos de Dios. Las personas no solamente fornicaban y adulteraban, sino que mataban a las personas como matar un animal, y vivían en una anarquía tremenda que Dios dice, por primera vez Dios dijo así, ayer yo lo leía: me ha pesado haber hecho al hombre. Wow. Y es algo increíble, ¿verdad? Es algo increíble. Dios le pesó. Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Pero sabe que en medio de todo, de todo lo que estaba ocurriendo en aquel, Dios miró y miró y miró. Me pesó por un lugar, veía adulterio, fornicación, mentira, robo, muerte, había de todo. Y cuando miró, vio a uno que no estaba haciendo lo que hacían los demás. ¿Cómo se llamaba? Noé. Y que la palabra significa descanso. Entonces la ira de Dios se apaciguó. Él iba a raer hasta todo el mundo, pero cuando vio a Noé, ustedes saben la historia, qué fue lo que pasó, como Dios salvó y preservó a Noé y a toda su familia. Salvó a sus 3 hijos y a las 3 esposas de sus hijos, y él y su esposa fueron 8 los que fueron salvos en aquel tiempo. Pero Dios dijo que se había arrepentido. Ahora, tenía que venir un sacrificio más grande. Ustedes saben la parte de la ley, la dispensación legal o de la ley. Cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí,
Lo primero que Dios le dice a Moisés, porque Dios lo atrae con aquel fuego, con aquella luz que es irresistible, y él veía, pero esto que estoy viendo no está bien. Yo sé que cuando la gente está sometida mucho tiempo al sol o no toma agua, empieza a ver visiones. Pero él dijo, espérate, esto no es una visión lo que estoy viendo, esto es real. Y él vio que aquel árbol no se quemaba, aquella planta de ¿qué lo que era? De una zarza que ardía y no se quemaba. Esto no es normal. Y cuando él se acercó allí, Dios le habló en medio de la zarza y le dijo, Moisés. Oye, el fuego, la zarza, la planta. De ahí en medio de eso sale una voz: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, santo es. Y Moisés se tiró de rodillas, tuvo temor y se reverenció, y sí se quitó las sandalias de sus pies. Y Dios escogió a Moisés para que el pueblo de Israel no solamente fuera libre, sino para decretar estatutos, para dirigirlo, para llevar a un camino mejor. En Éxodo capítulo número 20 le da los 10 mandamientos. 10 mandamientos le da. Pero ¿qué sucede cuando Moisés está allá arriba en el monte recibiendo los 10 mandamientos? 40 días se apartó con Dios, no comió, no tomó. Ahí sí, ese sí estaba en la presencia de Dios completamente. Estaba ahí recibiendo la palabra de Dios, y Dios escribiendo los mandamientos. Y Dios le dijo: desciende, porque el pueblo, tu pueblo, se ha corrompido. Al ser humano no se le puede dar un poquitico. Hoy se hablaba de muchas por la mañana cosas que tenemos que dejar. Hay veces cosas que tenemos que dejar nosotros que no son obstáculos. Leíamos en Juan 1:11 y el hermano lo puso, que cuando vino Jesús, todas esas profecías desde Génesis hasta Malaquías, que se cumplió, que fue el último libro del Antiguo Testamento, que se cumplieron en Jesús. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Hoy en día hay personas así. Se le habla del evangelio, se le habla que en Cristo hay paz, que en Cristo hay gozo, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, hay redención, hay vida y vida en abundancia. Y le están mostrando, y estas personas no quieren recibir a Jesús y están completamente rechazándolo. Miren lo que dice en Romanos 8:1. Romanos capítulo 8 versículo número 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que no están en Cristo Jesús, entonces ¿qué problema? Ya han sido condenados, ya han sido juzgados en ese mismo momento. Romanos 8:1, el hermano lo puso ahí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la culpabilidad que tiene el mundo es porque el mundo le ha dado la espalda a Dios, porque no puede entender las cosas de Dios, porque dice que han de discernirse espiritualmente. Miren, en Romanos, volvemos a Romanos, me parece que es el versículo número 21. El versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Wow. Mi esposo hoy me hablaba del Salmo 19, versículo número 1, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Quizás una persona se muera sin Jesús y va a decir: a mí nunca se me acercó un cristiano. Cuando esté delante de Dios, nunca se me acercó un aleluya, nunca vino un evangélico, ni me entregó un tratado, ni me invitó a la iglesia, ni me dijo para orar por ti. Nunca en la vida me predicaron. Y Dios le va a decir: sabe, está diciendo una gran verdad, pero los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay excusa delante de Dios, porque Dios le está mostrando que ese cielo, esa luna, ese sol, esas estrellas, los árboles, los animales, las personas no surgieron de la nada ni de una casualidad. Fue hecha por medio de Él y para Él, dice la palabra del Señor. Y el versículo número 25, volvemos de nuevo al 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Qué cosa tan terrible. Recuerda, hablamos el domingo pasado acerca de los Gálatas. Pablo se enojó bastante porque los Gálatas
Fue una iglesia que él fundó, es la actual Turquía hoy en día, ahí en Turquía. Y él se enojó bastante con los Gálatas cuando alguien le dijo: oye, aquella iglesia que levantaste de los galos en Galacia, estas personas se están yendo del evangelio, están yendo a través de fábulas, están yendo a través de doctrinas judaicas, se están haciendo judíos, siendo gentiles, etcétera, etcétera. Y Pablo se enojó tanto que en una parte dice: oh Gálatas insensatos. Y sigue diciendo: ¿quién los embrujó para no creer a la verdad? Y hoy en día hay muchas personas que tienen velo puesto. Los tienen, todos teníamos un velo. Pero también hay un dicho que dice, y no viene en la Biblia eso: no hay peor ciego que no quiere ver. Esa es la verdad más tremenda del mundo. Y Jesús usó una parábola parecida a eso, una ilustración. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si el ciego que va de guía cae en un hoyo, el otro va para atrás, ¿o no? Así es. Entonces dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios está mirando, Dios lo está viendo, Dios lo sabe todo. Uno no necesita en realidad que le pongan cámara o que lo sigan o que pongan a alguien. No, la palabra del Señor me dice bien claro que aún la palabra no está en nuestra boca y el Señor lo sabe todo. Oh Jehová, tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú dices que la palabra no está en mi boca y ya tú lo sabes. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí estará tu presencia. Los mismos son las tinieblas que la luz. Entonces ya estamos en una anarquía completa en el mundo. Si tú hablas de un predicador o un hermano o cualquiera que denuncie lo mal hecho, por ejemplo esto mismo que estamos hablando nosotros, y usas la palabra LGTB, NPQ, qué sé yo, ya hasta le pueden cerrar el canal a esa persona porque está invadiendo algo. Porque dice la Biblia. Alguien me decía: no, porque la ley. Digo, ¿tú sigues la ley de los hombres o sigues la ley de Dios? Jesús dijo bien claro, y lo volvemos a repetir, lo dijimos el domingo pasado: el que conmigo no recoge, desparrama. Dios no quiere cosas a media. Y dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Toda. Y poco a poco y poco. Entonces han ido ganando terreno. ¿Qué fue? ¿Por qué Dios destruye a Sodoma y Gomorra? La gente dicen, especulan mucho: bueno, porque no eran hospitalarios. No. Si antes de ser hospitalarios ellos, dice que cuando Dios mandó a aquellos 3 ángeles allí a hablar con Abraham, fue y le dijo a Abraham: el clamor del pecado de Sodoma y Gomorra, ¿a dónde ha llegado? A mi presencia. Y él quería verlo, y él mandó 3 ángeles para que los ángeles dieran un dictamen. No desde arriba, voy a humanizarme, voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Y ustedes saben todo lo que sucedió. Por eso Dios los destruyó. Dios no puede habitar con el pecado. Dios está ajeno completamente del pecado. Jesús sí fue una estrella aquí en esta tierra. Él se mantuvo puro y se mantuvo santo sin cometer ningún tipo de pecado. Porque donde Jesús estaba, el pecado tenía que irse. Por eso decimos que Dios habita en luz. ¿Qué cosa? Inaccesible. Póngase usted a mirar el sol a las 12 del día, cuando está bien así, con los ojos abiertos, a ver qué le va a pasar a usted. Se va a quedar ciego, te puedes quedar hasta ciego. Ver esto, hay que verlo con lentes especiales, pero si usted lo ve sin lentes especiales, usted puede quedar hasta ciego. Entonces, hoy en día se han levantado muchas teorías, porque Dios es amor. Te les cogen en 1 Juan capítulo 4, versículo número 8. Oiga, se lo saben hasta de memoria y te lo leen. Mira lo que dice aquí: Dios es amor. Oh, tiene razón, la Biblia dice, y como es amor, Dios tiene que ser un juez justo. Miren lo que dice también en Marcos 16. Jesús, cuando estaba comisionando a sus apóstoles, cuando estaba hablando con sus discípulos y todos los que le seguían allí, después de resucitado, le encomendó algo muy especial. ¿Qué le encomendó? Que predicaran a toda criatura. El versículo número 15 lo dice así. Pero le dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Es una cuestión de creer. Miren, que si no crees, eres condenado. Y si crees, eres salvo. Más adelante un día vamos a hablar acerca de las muertes que existen. Muerte física, muerte espiritual y segunda muerte. Son 3 muertes que habla la Biblia. No vaya a pensar que son así. Son 3 muertes. Pero la tercera o la segunda muerte física que habla la Biblia, cuidado con eso. Jesús dijo en Mateo capítulo número 25, dice, y a los de mi izquierda le dirá, vayan para el fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Entonces, es lo que estamos hablando. El diablo quiere llevarse a las personas, la mayor parte de personas que pueda. Se los quiere llevar, se los quiere llevar. Si ustedes ven, y usted lee Apocalipsis, dice que arrastró 2/3 partes de las estrellas con su cola. Esos eran los que lo seguían, eran ángeles que servían a Dios, dejaron de servir a Dios para seguir a Satanás. Pero no solamente eso, hoy en día el diablo está reclutando, el diablo está obrando. Se han levantado falsas religiones, se han levantado mitos, personas que anden mal. Al diablo no le importa que tú seas miembro de una iglesia, para nada le importa. Al diablo no le importa que tú diezmes ofrendas, tampoco le molesta. Al diablo lo que le molesta es cuando se empieza a hablar la palabra de Dios y se empieza a hablar de santidad y de temor y de buscar al Espíritu Santo y de glorificar a Cristo sobre todas las cosas. A eso él sí le molesta y le tiene miedo. Le tiene miedo grandemente. Eso sí le molesta a él. Yo le voy a decir una cosa. Es más, el diablo puede que hasta un día llegue y se siente en una iglesia. Pero si esa iglesia está llena de la unción de Dios y en esa iglesia se está hablando acerca de Jesús, se está revelando los misterios ocultos desde la antigüedad, revelado a través de su palabra, y se está glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces el diablo no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque está Dios, está su presencia, está su unción, y donde Dios está, como es luz inaccesible y el diablo es oscuridad, el diablo tiene que irse y se disipa todo tipo de oscuridad. Se disipa la oscuridad. Por eso con nosotros no es que, yo ahora lo vengo a entender, no es que uno quiera puchar a las personas. Conviértete a Jesús, busca de Dios, ve a la iglesia. Y me lo hacían conmigo y a uno le caía mal. ¿Sabes por qué? Porque no sabemos, nosotros no somos dueños de nuestro destino ni de nuestro tiempo, solamente Dios. Unos mueren a los 15, otros mueren a los 20, otros a los 100, otros a qué sé yo. Solamente Dios sabe cuándo es el día y cuándo es la hora. Y ahora es que yo vengo a entender que es un peligro no tener a Jesucristo en su corazón. Un peligro terrible. Yo lo puedo entender ahora. Yo he visto tantas cosas y he visto personas que se han muerto sin Jesús y ya al final, pero como no han tenido la fe suficiente para buscar a Dios, ya ha sido muy tarde. Déjenme decirle que cuando Jesús mandó a los 70 a predicar, dice que vayan por todas las aldeas y prediquen: el reino de los cielos se ha acercado. Oye la predicación: el que creyere va a ser salvo. Más en la casa o aldea donde no te reciban, ¿qué es lo que tenían que hacer? Sacúdete el polvo. ¿Pero y qué significaba eso para los hebreos? Bueno, eso es, cuando ellos hacían eso, estaban decretando, estaban hablando, estaban diciendo que la bendición de Dios no va a estar en aquel lugar, porque habían rechazado el evangelio, la palabra de Dios. Una maldición le caía a aquel lugar. Era lo que estaba pasando, que te quedaste sin la bendición, te quedaste sin el cuidado. Jesús le dijo: mas donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo para Sodoma y Gomorra, oigan esto, aquello que estamos hablando, será más que tolerable que para estas. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra no tuvieron la oportunidad de que fuera un evangelista, un predicador, un pastor, un misionero, un hijo de Jesús, porque en ese tiempo todavía no había venido Jesús. Por eso va a ser más tolerable el castigo para aquella gente. Pero hoy en día se predica el evangelio, que significa buenas nuevas. Y cuando uno rechaza el evangelio, como estas personas aquí en los Romanos, Pablo le puso la tapa al pomo, como uno dice. Comienza Pablo diciendo de esta forma. Mire lo que dice Pablo
Hay una parte aquí, déjenme ver, es en el capítulo número 1, y me gustó el versículo que hoy lo estaba leyendo. Me parece que es en el capítulo número 2. Léase completo el capítulo número 2. Oh sí, 2:1. Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Bueno, que juzga a otro, te condenas a ti mismo. No hay excusas delante de Dios. Porque hay gente que dice: no, yo eso, Dios sabe. Hoy en día está eso de moda. Dios sabe. Claro que Dios sabe. Dios sabe mis pensamientos, Dios lee mi corazón, Dios sabe todo, cómo duermo, cómo me levanto, qué como, qué hago, qué veo, lo sabe todo, claro. Pero no hay excusa delante de Dios. La palabra del Señor también me dice en Juan 3:18. Juan 3:18 dice que el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que es? Bueno, el que cree en el Hijo de Dios no es condenado. Mire, lo tiene en mano. El que cree en Él, hablando de Jesús, no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa unigénito? Único, el único, el santo, el puro, el redentor, el que dio la vida por nosotros. Por eso cuando yo vi la primera vez la película La vida pública de Jesús, yo no pude contener mi llanto. Y la vi una segunda vez y lloraba, y la tercera, y todavía la veo cuando llega a la parte de la crucifixión. Yo lloro porque yo sé que son actores, pero me pongo a pensar todo ese sacrificio, todos esos golpes, que le alaron la barba, que le alaron el pelo, que le pusieron una corona de espinas, que se burlaron de él, que lo azotaron, que lo crucificaron y lo mataron. Todo eso fue por mi culpa, por mí. Y yo veía la película esa y lloro delante de la presencia del Señor, porque digo: miren, para eso todo lo que tuvo que pasar Jesús por mis pecados, por mis rebeliones, por estar separado de Dios. Pero le busco la parte buena. Ahora la sangre de Él, si yo le acepto y yo le sirvo, entonces entra en un nuevo pacto, un nuevo comienzo, y paso a ser nueva criatura. Pablo le dijo a los corintios: de modo que si alguno está ¿en quién lo dijo? ¿Lo puede decir una vez más? ¿En Cristo? Amén. En Cristo. Oigan esto: en Cristo. No en María, no en Buda, no en José, no en no sé en cuántos santos quieren inventar por ahí para allá. Solamente en Jesús. Ahí el hermano me lo puede poner. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces lo único que podemos alcanzar la redención, la santidad, el poder, el perdón de pecados, es a través de Jesús. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué usted le diría a estas personas? Yo le diría a estas personas que en Jesús hay salvación, que vengan y que el Señor le quite el velo. Veía una noticia, no sé si era ayer, del presidente de El Salvador, y me conmovió grandemente. Y yo quisiera, sinceramente, si un día lo veo, no darle la mano, darle un abrazo y un beso. Él promulgó un edicto, hizo una ley que mientras él sea presidente de El Salvador, allí nada más van a existir dos sexos, el masculino y el femenino. Ha sido el único hombre que ha tenido los pantalones bien puestos para reconocer lo que dice la Biblia, porque al principio Dios creó un hombre y una mujer, no dos mujeres ni dos hombres. Y digo: wow, qué clase de hombre. Dios lo va a bendecir, y yo lo bendigo para que Dios lo prospere y lo siga usando. Se le ha dado mucha libertad, pero bueno, todo eso es preparando el escenario del anticristo. Y estamos viviendo los tiempos finales. Estamos en la postrimería de los tiempos finales. Entonces, las personas no hay que dejarlo. Es elección. Y veía yo en una de las noticias una muchachita en México que era niña y ahora dice: no, ya yo no me llamo María, ahora me llamo Roberto. Entonces los padres, sí, yo le aplaudo. Estamos hablando de menor de edad.
Y entonces se le está dejando que toda la gente tomen decisiones aún hasta cuando son menores. Por eso la sociedad está como está. Por eso leíamos el versículo que la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia el poder de Dios. Son cosas que detienen. Y la iglesia, si no puede hablar así, hay que orar, porque son guerras espirituales, son demonios, son principados, son potestades, y hay que orar. Déjenme decirle, ¿ustedes nunca han visto una persona endemoniada cuando le salen los demonios? Bueno, ustedes han visto algunos. Yo tuve la oportunidad un día de un evangelista de renombre, muy conocido, entrar un homosexual a la iglesia, empezar a hablar y hacer no sé qué cosa. Y aquel hombre, lleno de la unción de Dios, le dijo: te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando se paró del piso, aquel que venía con toda su flojera y con toda su debilidad, empezó a hablar como un hombre. ¿Qué le parece? Entonces es algo espiritual. Alguien le abrió una puerta espiritual. ¿Cómo me va a venir a decir? Es que es algo antibíblico. Cristo no aprobó ni el divorcio. Porque la Biblia, cuando fueron a hablar del divorcio, Jesús le dijo a los fariseos: ¿no viste que en el principio Dios creó hombre y mujer, los creó? Y dijo: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pero el hombre trata de separarlo. Trata de separarlo. ¿Por qué? Porque constantemente le está dando la espalda a Dios. Y entonces a veces nos ponemos a pensar: bueno, ¿y por qué ocurren terremotos? ¿Y por qué ocurren inundaciones? ¿Y por qué hay fuego? ¿Y por qué se queman esto? ¿Y está pasando lo otro? Dios mío, Dios ya está cansado. Ya le dije, estamos en los tiempos finales, donde la iglesia del Señor debe de cada día estar más consciente que nuestra redención está bien cerca. Jesús está a las puertas. Ya no se habla acerca de eso. Ya nadie dice que Jesús viene pronto, que Jesús está a venir a recoger a su pueblo, que están al venir un acontecimiento grande, que van a tocar las trompetas. No, las personas están más bien enfocadas en cómo tener casas, carros, negocios. No, la palabra del Señor me dice que Jesús viene pronto, lo dijo el apóstol Pablo. Vamos a buscar en Juan 3:16. No lo sabemos todo, ¿verdad? Mientras la hermano lo busca, Juan 3:16. Casi de memoria lo sabemos. Y mira que usan eso. Todo el mundo usa, hasta los políticos usan eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no sé qué. Wow, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Pónmelo. Dice: porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenarse el mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Ahí está. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. El Señor quiere que la humanidad venga al arrepentimiento, que reconozca a Jesús, que deje sus malos caminos, sus malos actos. Y entonces la gente dirá: bueno, pero ¿por qué? Si yo puedo hacer con mi vida lo que me dé el deseo. Bueno, puedes hacer con tu vida lo que te dé el deseo. Eso es verdad. Igual que hay personas, Jesús dijo que el que fuera de piedra de tropiezo, que mejor que sería, ¿qué cosa? Una piedra de molino. ¿Sabe cuánto pesaba? Como 500 libras o más. Y se echara al fondo. Ahí Jesús usó la ironía. Es un recurso literario que pues se puede usar, la ironía. Y Jesús usaba muchos recursos literarios, como diciendo: bueno, de todos modos, por ser piedra de tropiezo, tú te vas a perder. Pero mejor átate una piedra de molino al cuello y ahógate en el mar, que vas a salir un poco mejor. Es lo que quiso decirle el Señor. Entonces las personas dicen: es mi vida. Haz con tu vida lo que tú quieras. Hay muchas mujeres que uno ha ido. Yo he ido, siempre me ha gustado estar a favor del ministerio en contra del aborto. ¿Cómo se llama? Los ministerios estos, ¿cómo se llama? Pro-life. Y no solamente de aquí, desde mi país imprimíamos como podíamos a máquina escribir a mano, y le repartíamos a las mujeres que estaban en estado. Y muchas decían: es mi vida y con mi vida yo hago lo que me da la gana. Y yo le decía: sí, es verdad, tiene razón.
Pero ¿por qué no tienes mejor ese niño o niña? Tú no sabes lo que es, lo das en adopción y después, lo decía, y después que nazca, te cuelgas con un lazo y te ahorcas. O te metes un tiro, porque es tu vida, pero la que está dentro de ti no es tu vida. Entonces, hay personas que aplauden esto y muchos que dicen ser cristianos apoyan el aborto. Dios mío. ¿Sabe por qué? El que está dentro no puede decir, oye, no me maten. No puede tomar ningún tipo de decisión. Pero se hacen hoy en día marchas en el mundo entero a favor del aborto. Santo cielo, a favor del aborto. Se hacen marchas en el mundo a favor de las razas y del racismo, etcétera, y de los derechos. Y hay muchos países que si le sube 10 centavos la gasolina hacen una cosa terrible, te rompen tiendas nada más por 10 centavos. Entonces, miren cómo está la humanidad. En realidad, si Él ha dado la espalda a Dios, estamos viendo que están ocurriendo todas estas cosas y nadie sale a protestar. Nadie sabe. Y si sale a protestar, no quita que venga un policía o algún juez y dice, oye, sácamelo de ahí porque se me está haciendo mucho ruido, me está arruinando mi negocio, qué sé yo. Y se pueden llevar hasta esta persona presa. Pablo lo dijo bien claro, la culpabilidad del hombre. Miren, lean después en completo el capítulo número 1 de Romanos. Está haciendo una lista tremenda. Dice que en el versículo número 26, Dios los entregó a pasiones que vergonzosas. Pues oigan esto, oigan, aquí está. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Versículo 26, ¿lo tiene? Mejor ahí. Dice, cambiaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza. Pablo lo está diciendo 2000 años atrás, eso es pecado. Sigue el versículo número 27, a ver qué dice. Y el mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo casos nefandas, hombres con hombres, recibiendo a sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Wow. Entonces, ¿no quieren que Dios juzgue las cosas? La palabra de Dios está dada. La palabra de Dios lo dice bien claro. Dios es paciente, es misericordioso, es amor, es sublime, es el gran juez. Pero va a llegar un día que Él se va a cansar. Que dice la Biblia también que Dios es fuego consumidor. Y ya ha pasado en varias ocasiones. En el Antiguo Testamento pasó en el desierto, cuando se rebelaron contra Dios, se abría hasta la tierra y se los tragaba con casas y animales y todo el mundo ahí. ¿Por qué? Porque las personas siempre han querido llevar la contraria a Dios y ser como Dios. Dios nos dice en este momento, en Juan 3:16, que Él no quiere destruir a nadie. Él no quiere que el impío perezca, sino que venga, ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Que las personas puedan en realidad dejar sus malos caminos y reconocer que en Jesús hay vida, hay salvación, hay paz, hay gozo. Dios no va a obligar a nadie porque Él es un caballero, pero sí da tiempo a las personas. Aquellas personas que rechazan a Jesús, yo pienso que así, es una de las cosas que más le molesta a Dios, ¿verdad? Que le rechacen su hijo. Todo el sacrificio que hizo de vivir en esta tierra humilde, pasando necesidades, pasando hambre, pasando tentaciones, siendo escarnecido, y al final murió para que una persona venga a decir: yo rechazo a Jesús. El pueblo de Israel, la nación de Israel, los judíos, los hebreos, como usted quiera llamarlo, llevaron un pecado en sus hombros por más de 2000 años. Mucho más, pero al final le cayó un pecado grande cuando Jesús lo van a entregar para crucificarlo. ¿Saben lo que dijeron la multitud? Que su pecado caiga sobre nosotros. ¿Y sobre quién? Y sobre nuestros hijos. La maldición caiga sobre nosotros. Y así fue. Miren lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, más de 6.5 millones de judíos. Los metían en hogueras, los metían en campo de concentración, los hacían jabón, los hacían pienso, los agarraban como animales para hacer experimentos. Y entonces, ¿qué sucedió?
lo que leíamos al principio en Juan capítulo número 1, versículo número 11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, le dieron la espalda. Y no solamente le dieron la espalda, lo mataron, lo entregaron. Y entonces Dios dijo, Dios no se le ha borrado eso, espérate un momentico, ahí voy para ustedes. Generaciones enteras que han perecido por no reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador. Vamos a orar.